Cuando dice religión es un concepto muy amplio. Tenemos muchas religiones. Religión budista, religión cristiana, religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la religión es entregarse a uno y pensar en algo divino, en un ser omnipotente que no existe, no importa de qué religión, de qué tipo sea. En la bahía de La Habana reina la Virgen Negra, su manto llega hasta Cádiz, Tenerife la refleja. Virgen de regla, regla mi vida, Virgen de regla purifícame. Para mí la religión es la base de existir. Desde que nuestros padres nos bautizaron, penetraron en nosotros la fe en algo. La religión es para mí una doctrina, una filosofía, un conocimiento, una ética, es una guía, es una manera de ver la vida a través de una deidad o de la única deidad en la que uno cree. La religión es también una práctica, si uno la practica. Para mí la religión es el puente, es como una vía, es un camino que te lleva hacia la espiritualidad. El sol significó para los hombres primitivos un elemento de seguridad. Cada vez que se ocultaba, temían que no volviera a surgir en el horizonte. Y es que en la oscuridad, sin visión nocturna, garras o mandíbulas provistas de fuertes colmillos, la naciente humanidad era presa fácil para los depredadores. Así fue como el sol se convirtió en uno de los primeros objetos de adoración. Cada amanecer parecía un don divino y prácticamente no hubo civilización que no contara entre sus deidades primordiales al sol. Para mí la religión, principalmente, antes que todo, es el amor. Porque Dios es amor, nos creó por amor y lo llevamos dentro. Esa es la religión para mí. Ahora, que existan diferentes organizaciones, instituciones, por así decirlo, que son instituciones religiosas, sea la Iglesia Católica, sea una santería, sea lo que sea, son necesarias porque el ser humano, desde que estaba en la etapa primitiva, tenía que adorar a un Dios, sea sol o luna o lo que fuera. El ser humano necesita saber que hay algo más grande que él, un ser supremo. No estoy de acuerdo con las avenidas estas de izquierda del ateísmo o del humanismo. Creo que el ser humano es lo que es porque fue creado por amor y por amor debe amar y crear para los demás. Esa es mi respuesta. La religión para mí es algo muy bonito, maravilloso, algo que no tiene explicación. Tú sientes que existe algo grande que guía tus pasos, que está en tu vida, que tú lo sientes en ti. Eso es que existe algo que tú no lo puedes ver, pero que siempre está contigo, siempre está en tu corazón. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you
Bueno, desde el punto de vista personal, la religión es una constricción de fe. Si tú crees en algún Dios, en alguna ideología, esa es tu fe. Y eso es lo que tú puedes comprobar. La ciencia generalmente está reñida con la fe. Científicamente no se pueden comprobar muchos de los aspectos de la religión. Yo entiendo que la religión es de cada cual. Cada cual debe tener una fe en un proceso determinado y en una actuación determinada. Dada la circunstancia que yo he tenido durante todos los años de mi vida, la fe ha sido la motivación para lograr los objetivos fundamentales. El hombre, el ser humano sin fe no es un hombre, es un vegetal, no forma parte de esta civilización. Ahora, cada cual interpreta la fe o la religión a su manera. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una contradicción extraordinaria entre cada uno de los seres humanos. Dios nos creó, hay un supremo creador que nos creó con cierto talento, con cierta afición, y por eso todo el mundo no piensa igual. Gracias que ha sido siempre así, y los conceptos de fe son muy relativos. Para mí la religión es la manifestación de Dios en su plena divinidad. Dice, sobre los páramos encendieron las luces los ángeles, y el velo de la justicia se esparció por los campos yermos, y todas las rosas florecieron. En cultura tras cultura encontramos la creencia de que el alma sobrevive al cuerpo, que ciertos rituales pueden alterar el mundo físico y que enfermedades y mala fortuna son causadas y aliviadas por espíritus, fantasmas, santos, hadas, ángeles, demonios y dioses. Primeramente, las religiones no fueron creadas por Dios, sino por el hombre. Las religiones son un culto basados en la fe, la creencia y la devoción por todo lo divino. El hombre ha tratado siempre de buscarle un significado a todo lo que es sobrenatural, poniendo en primera base su Dios, dependiendo de cualquier región que nazca, donde viva, el medio ambiente, los países cualquiera en que hayan nacido a través del mundo. Se le han puesto diferentes nombres y en ellos han basado su fe. En esto es que se basan las religiones, verdaderamente. Ante todo quiero decirte que respeto a todos los que piensan o crean o creen de cualquier forma lo que es la religión para cada uno. Yo lo respeto. En mi caso, hubo, por ejemplo, mi padre era ateo. Sin embargo, mi madre tenía otras creencias religiosas como la cristiana. Es decir, que yo viví en esa dualidad. Fui creciendo y yo misma comencé a pensar sobre ese tema. Yo estoy bautizada, yo tomé la primera comunión, inclusive estuve 3 años en un colegio de monjas. Así que quizás pude en esa etapa de mi vida poder ahora decirte esa pregunta a mi manera y a mi opinión. Bueno, la religión para mí es una creencia, ¿no? Un medio de comunicación con lo que uno pueda creer, sobre todo con lo divino. Es decir, cada cual se hace su fe, una fe en algo. Y a la misma vez esta fe para mí es como prepararse para una resignación ante malos momentos de la vida. Y hay muchas religiones.
la religión hoy en día se ha intercomunicado a través del desarrollo social que existe en la humanidad, porque antiguamente los griegos creían en Zeus, por allá los vikingos en Odín, los africanos en Olofin, los judíos en Yahvé o Jehová, depende del nombre que se le quiera dar. Y esto ha conllevado a que en la actualidad se ha ligado y para mí la religión se ha vuelto competitiva. Todo el mundo dice, no, yo tengo la verdad. El Dios mío es en el que se cree, es el poderoso. Y yo honestamente pienso que si existe realmente un Dios, un solo Dios. Y que cada cual ha puesto un nombre. A lo largo del tiempo, el ser humano concedió la categoría de divino a otros elementos a los que veía con una mezcla de temor y respeto. El agua, el viento, la tierra. De esta manera apareció el politeísmo, que consistía en la adoración de múltiples dioses. Bueno, para mí la religión es algo bastante cambiante, porque me inicié con la religión católica, me bautizaron, hice mi catecismo, hice mi comunión, hice mis confesiones, mis Padres Nuestros, mis Aves María, todas esas cosas que en la niñez teníamos. Pero junto con esa manera de ver la religión, mis padres también tenían lo que es el tema espiritual. No era el espiritismo, se llamaba así, el tema espiritual, donde ellos tenían un centro espiritual que iban y hablaban con los seres más queridos. O sea, tengo esa dualidad desde los inicios. Después, cuando viene la revolución, me quitan todo aquello, no podía creer en nada, porque la religión era el opio de los pueblos. Y entonces estaba así sin ningún sostén, porque en definitiva, quiéralo uno o no, uno tiene que creer en algo. Bueno, definir qué es la religión tradicionalmente ha sido un motivo controversial para los que se dedican a estudiarla, para sus estudiosos. Considero que la religión abarca o agrupa un grupo de creencias, sistemas culturales, cosmovisiones que relacionan a la humanidad con un tipo de existencia determinada. O sea, es una práctica humana de creencias existenciales, morales y sobrenaturales. Como se sabe, existen una gran cantidad de religiones, digamos 4.000 y tantas, vivas, activas, y otras tantas extintas. Pero siempre viene relacionado con la práctica humana, donde según la visión que tiene el hombre sobre el cosmos, sobre la naturaleza humana, se vincula a un tipo de creencia que determina su estilo de vida, su moral, su ética al conducirse. Pero las religiones también han creado discrepancias entre los mismos hombres, entre unas y otras, y se ha perdido ese elemento principal que es el amor. Verdaderamente hay una diferencia entre las religiones y la espiritualidad. Yo prefiero, aunque fui criada en una base cristiana, católica, fui bautizada y viví bajo esas dogmas del catolicismo. A partir de cierta edad empecé a estudiar más los aspectos espiritualistas de la vida.
y poner a un lado las religiones porque noté que había muchísimo conflicto entre unas y otras. El carácter de las sociedades se refleja en sus mitos de tal manera que en aquellas en las que no hay predominio de algún género sobre el otro, se concibe a la deidad principal de género mixto, masculino y femenino, padre y madre a la vez, o como un matrimonio entre un dios y una diosa. Así fue en cierto modo entre las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, quienes adoraban a Ometecutli, Señor Dos, quien era padre y madre de todos los dioses. Sí, claro, la religión, al ser nosotros tenemos, somos físico, emoción y espíritu. A la religión, llevarme a la espiritualidad es lo que ha contribuido para que yo sea un ser feliz. Si no hay felicidad, si no hay espiritualidad, porque la espiritualidad es lo que te da la tranquilidad, es lo que te da la fortaleza de conectarte con tu ser y de estar tranquilo. Para que haya felicidad tiene que haber tranquilidad, tiene que haber paz, y es la única forma de encontrar la felicidad a través de la espiritualidad. Sí, más que todo la religión católica. Desde pequeña mi mamá era católica y siempre nos enseñó la religión católica. Pero luego con el tiempo, cuando yo estudié en la Universidad de los Jesuitas, me fui dando cuenta de en realidad el concepto de religión objetivo. Sí, yo pienso que sí, y mucho con relación a lo que acabo de decir también. En la antigüedad yo creo que la religión o las creencias, fueran ciertas o no, eran más puras, creían en el rayo, creían, no sé, en una piedra, era diferente. Hoy en día se ha comercializado mucho, hoy en día cada día hay más iglesias, o sea, más nombres de iglesias que yo jamás en mi vida había escuchado. Yo conocía las características, ahora uno se tropieza una serie de nombres, y cuando te pones a observar detenidamente, se están lucrando con la religión. Yo conozco pastores que se han hecho ricos a través de las donaciones de aquellos que de verdad creen en Dios, y este pastor ha explotado esta forma de creer. Si convences a aquellos que te sobrevivirán de que tu alma permanecerá, es más improbable que te traicionen. Tabús al respecto de ciertos alimentos reducen la posibilidad de contacto con miembros de otros grupos. Rituales de pasaje demarcan claramente quiénes pueden disfrutar los beneficios de cada categoría. Rituales de iniciación descartan a aquellos que intenten acceder a beneficios sin estar realmente comprometidos. Creo que sí, que la religión influye en el modo de vida de una persona. Casi siempre lo que nosotros creemos, las religiones o ese Dios en quien creemos, nos lleva a ser mejores seres humanos. Amar a Dios, pero por consecuencia amar a los demás, amar al prójimo. Y al amar al prójimo y reflejarlo en nuestra actuación por esa religión en que creemos, sí influye en cómo somos, cómo tratamos a los demás, porque no deseamos para los otros lo que no queremos para nosotros tampoco. Entonces, hacemos el bien. Por eso creo que sí influye en la manera que somos en la religión. Sí, sí influye. Sí, fundamentalmente influye. Por ejemplo, te puedo citar que hay diversas ciencias humanas, como la sociología, la antropología, la psicología, que estudian el fenómeno religioso desde sus diferentes puntos de vista. Por ejemplo, existe la psicología de la religión. Esta tiene que ver o explica los factores que determinan que un pueblo determinado quizás asuma o tenga determinadas ideas religiosas, atendiendo al medio natural que los rodea, a sus tradiciones, a sus inclinaciones, y así van a ser sus ideas religiosas. O sea, es motivo de estudio de la psicología de la religión
cómo se manifiesta el comportamiento humano en la conducta religiosa. Yo considero que hay un orden en el universo, un orden divino, un orden supremo, que hay más de causalidad que de casualidad. Recientemente refresqué la lectura de una biografía de Albert Einstein, el científico, y decía él que Dios no juega a los dados, o sea, que no le deja mucho al azar. A lo largo del tiempo, el ser humano concedió la categoría de divino a otros elementos a los que veía con una mezcla de temor y respeto: el agua, el viento, la tierra. De esta manera apareció el politeísmo, que consistía en la adoración de múltiples dioses. Esta es mi opinión. Por ejemplo, suponte tú que yo llegue a tu casa y mate a un hijo, te mate a ti, robe todo lo que hay en tu casa, te dejo sin nada. Entonces, claro, me buscan, la policía me lleva frente al juez, que es el que determina, y yo le digo, él me dice, mire, te ha hecho esto, estas condiciones. Yo digo, usted no sabe lo arrepentida que estoy. El dinero me lo gasté, no lo puedo devolver. La vida, de verdad lo siento tanto. Le juro que jamás volveré a hacerlo. Entonces el juez, viendo mi actitud, me dice, usted está bien arrepentida, váyase para su casa y libre está. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, el que lo entienda, bien, el que me quiera juzgar, que me juzgue. Los apóstoles, tenemos inclusive apóstoles que negó a Jesús 3 veces y fue perdonado. Así que yo espero también ser perdonada. Influye. Es probable que sí. Es probable porque cuando uno lo educa en algunos parámetros, ¿no? Todo eso queda impreso dentro de la mente de uno. Y cuando yo escribo, muchas veces me sale tanto la religión católica como el espiritismo. A veces me estoy muy cercana a mis muertos, ¿no? Y eso es lo que más me hace a veces dar ideas y me hace caminar un poco más allá de las cosas que yo tengo previstas. Los espíritus míos me lanzan a caminos que yo misma no me los he planificado. Virgen arregla mi vida, Virgen de regla purifícame. Yemaya desmaya la mala, Yemaya protégeme. Las religiones pueden influir en el modo de vivir las personas, claramente. Las religiones, dependiendo de la religión que profesen los seres humanos, dependiendo las regiones, los países, tal es el caso de las religiones hinduistas, islamistas y las del Medio Oriente, el budismo, y cada una tienen una manera de expresión o una manera de pensar que puede llegar a dañar la mente de los seres humanos hasta el punto de creer que por el amor a su Dios y que las leyes que su Dios indica a través de esas religiones tienen que crear una lucha con los que no tienen la misma manera de pensar, por ejemplo los de Occidente, que son más cristianos o que son más católicos. Por lo tanto, llega al punto en que verdaderamente no hay unificación. Yo creo verdaderamente que hay
una sola manera de ver las cosas. La creencia en que hay una unicidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son todo uno y que nosotros todos somos uno en Él. Mirándolo de esa manera, elevando el amor, elevando la compasión, la caridad, dando para recibir, seremos mejores seres humanos. Mi creencia en Dios es tal que yo creo que es la fuerza que me mueve para realizar todos los actos de mi vida. Sí, definitivamente. Cada cual, de acuerdo con su fe, se manifiesta, organiza su tiempo, organiza su vida, enseña a sus progénitos, enseña a sus hijos, recibe el legado de las nuevas generaciones, producto de su propia fe. Eso ocurre constantemente en todos los practicantes de todas las religiones. Si no fuera así, las religiones desaparecerían. Y por el otro lado, el aumento de los conceptos de la fe y los conceptos de la religión para cada cual es lo que ha proliferado el uso extraordinario de las distintas religiones. Sí, considero que la religión influye en el modo de vida de la persona. La religión o el creer en Dios o el creer en algo que está fuera de la norma de vida física de uno, es una espiritualidad, influye en la manera de proyectarse en la vida, porque existe un respeto o un temor hacia un algo que uno no conoce pero intuye o siente o cree ver quizás en sueños, pero es como ese hilo conductor de tu propia vida y de tu comportamiento con los demás y contigo mismo o misma, que dicta incluso la manera de ser tuya como ser humano. De muchas maneras. Ha influido en mi vida porque hay alguien grande, muy grande, que ha guiado mis pasos. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum. Is there anybody going